Buenos días, Miss. Nosotros somos el grupo uno conformado por Arroyo Victoria, Mora Catiusca y Fluas Alejandra. Y vamos a presentar la NIF 10 que nos habla sobre los estados financieros consolidados. Como objetivo de esta NIF tenemos que que establece los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados. Cuando una entidad controla una o más entidades distintas, nos dice que asimismo para el cumplimiento de estos objetivos se deben cumplir ciertas opciones que son: A, requiere que una entidad, la controladora, que controla una o más entidades distintas, que estas son las subsidiarias, presenten estados financieros consolidados. B, que define el principio del control y establezca el control como la base de la consolidación. Y C, establece la forma en la que se aplica el principio del control para identificar si un inversor controla la participada y por ello debe consolidar dicha entidad. También nos explica sobre que la entidad es una controladora y que no necesita presentar en los estados financieros consolidados lo siguiente. Uno, es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no ha manifestado objeciones a ello. Segundo, no registran en sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora. Y por último, sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público. Ya, como sabemos, los estados financieros consolidados son fundamentales para poder evaluar la situación financiera, la gestión y los flujos de efectivo de una organización. Es decir, no son como lo dice el marco conceptual, útiles a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. El principio es en consecuencia que una entidad, la controladora, que mantenga el control total sobre la otra entidad, la controlada o subsidiaria. Deberá preparar y presentar estados financieros consolidados. Tienen el control sobre otra entidad cuando tiene el derecho sobre los rendimientos variables, las ganancias de la empresa, producto del poder que ejerce en invertir en las decisiones financieras y operativas de la entidad controlada. Luego, esta nos habla de que el control que hace referencia a un inversor, independientemente de la naturaleza de su implementación en la entidad, la participada, determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esto. También nos dice que la base para realizar consolidación de los estados financieros es el principio del control. Es simple, pues si éste tiene el control sobre otra entidad, se debe consolidar. eh, Son tres requisitos que se deben cumplir para identificar que existe el control. El primero es el poder sobre la participada. El segundo es el derecho de rendimientos variables de la participada. Y por último, la capacidad de utilizar su poder para influir en el importe de los rendimientos del inversor. También encontramos en esta NIF el poder, que nos indica que un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa los rendimientos de la participada. En consecuencia, la evaluación del poder es sencilla. Tal como el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de los derechos de votos concedidos por los instrumentos de patrimonio, tales como acciones, y pueden ser evaluados mediante la consideración de los hechos procedentes del accionario. Para destacar tenemos los requerimientos de contabilización que explican que una controladora elaborará los estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para las transacciones
y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias paralelas. La consolidación se efectuará cuando se posea el control de los términos establecidos. Esto significa que es necesario preparar y presentar los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y flujos de efectivos de la controladora y sus subsidiarias, como si fueran una sola organización. El proceso de consolidación implica incorporar a la totalidad de los componentes de las entidades controladoras, sumando los activos, pasivos, costos, ingresos y flujos de efectivos en la información de la controladora. El porcentaje de participación que no le corresponde a la controladora y que es de otros inversionistas que no tienen el control debe ser presentado en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio en forma separada del capital social o aporte de los propietarios de la controladora. También se debe identificar cuáles son las participaciones no controladoras, en los porcentajes que detengan y a quién se los atribuye. Los participantes no controladores se conocían en el pasado como el interés minoritario. Por eso es que el IASB decidió cambiar el término por participación no controladora, debido a que irónicamente y en algunas circunstancias no siempre es el minoritario. Esto se explica porque hay ciertas relaciones de propiedad donde la parte minoritaria puede controlar una entidad. Encontramos también que la información sobre la pérdida de control, que cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, esta dará baja a las cuentas de los activos y pasivos de la entidad que ya han dejado de ser subsidiarias del estado de situación financiera consolidado. Reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuyente a la anterior participación de la controladora. Para finalizar, tenemos algunas excepciones de la consolidación de los estados financieros. La excepción del principio general de preparar y presentar un estado financiero consolidado por parte de una entidad controladora se establece cuando se dan las siguientes condiciones. Esta debe ser una subsidiaria que cuente con la autorización de una participación no controladora para hacerlo. Sus instrumentos de deudas no se negocian en un mercado público de valores y su controladora última presenta los estados financieros consolidados. Es decir, que si la controladora hace parte de un grupo económico en el cual otra la entidad reportante o matriz, la entidad no tiene la necesidad de preparar reportes consolidados una vez cumpla con la totalidad de las condiciones expuestas. Un grupo económico prepara un reporte consolidado para un marco de la empresa que están bajo su control. Así, no tienen la necesidad de hacer reportes consolidados individuales para alguna de las entidades que consolidan. No obstante, debería hacerlo porque en muchos casos las empresas subsidiarias tienen participaciones no controladoras que lo requieren por principios del gobierno corporativo. La excepción que expresa el IASB justamente considera que es viable que una subsidiaria no presente un reporte consolidado si las partes no controlantes no se oponen a ello. Esta decisión resulta impracticable cuando se tienen instrumentos de una deuda o patrimonio que cotizan en el mercado de valores. Bueno, y este fue nuestro debate sobre la NIS 10 que nos habla sobre la conceptualización y aplicación de los estados financieros separados. Gracias, Miss.